Gracias por la invitación. Creo que este es un tema que se ha puesto un poco de moda y les voy a contar un poco de dónde viene. Bueno, curiosamente aquí en Chile está pasando lo mismo con la pesca de orilla que lo que pasó hace 20 años atrás en Japón. Es importante mencionar esto de Japón porque hoy día estamos viviendo lo mismo acá y por eso nace esta modalidad de pesca. En Japón hace 20 años, producto del desarrollo de la pesca deportiva, al igual que aquí en Chile hoy día, el año pasado el aumento de pescadores deportivos fue exponencial. O sea, aproximadamente de 15.000, 20.000 licencias de pesca recreativa vendidas, creció hasta 60.000. Eso, junto a eso, uno ve la cantidad de tiendas de pesca que han abierto en distintas ciudades, la cantidad de productos de pesca que llegan. En Japón hace 20 años pasó lo mismo. Y producto de lo mismo, también aumentó la presión extractiva. Eso significa que hoy día hay muchos, probablemente muchos de ustedes, a mí me pasa, de repente va a las playas regalonas y donde antiguamente antes uno iba y muchas veces estaba solo en la playa, hoy día uno se encuentra ya con gente. Y no solamente el fin de semana, sino que incluso durante la semana. Y eso hace que de alguna forma la presión sobre esos sectores aumente y obviamente nos genere esta presión, esta sensación de que cada vez cuesta un poquito más obtener capturas en las playas, así como lo hacíamos antiguamente. Y en Japón pasó lo mismo, entonces eso hizo que los pescadores buscaran formas distintas de entretenerse. Básicamente porque nosotros como pescadores deportivos lo que buscamos es eso, de entretenernos. Y así nace la modalidad Ajin en Japón. Y esta modalidad se basaba exclusivamente en tratar de abarcar la pesca de todas estas especies pequeñas que normalmente con un señuelo de tamaño normal, lo que nosotros conocemos como señuelos tipo rapala, que todos lo conocen, con los que no podíamos lograr capturas de estas especies que eran más pequeñas. En el caso de Japón, bueno, el aji, que es como el jurel japonés, y algunos peces de roca como el megaru, ya que es como la cabrilla nuestra. Y aquí en Chile empezó a pasar lo mismo, o sea, en los últimos años yo creo que todos hemos notado que ha ido, no solamente por la presión nuestra, sino que también por factores ambientales y también presión extractiva de los pescadores, digamos, industriales y artesanales también. Eso dio espacio a que empezáramos a buscar nuevas formas también de seguir pescando, por lo menos entretenernos. Y así, de alguna forma, empezó a desarrollarse la pesca ligera en los muelles. Todos nosotros, por lo menos los de mi edad para arriba, conocíamos la pesca en los muelles al volantín, con jibia, con macha, con carnada generalmente, y la pesca del jurel en los muelles se daba de esa forma, al volantín, con tiras de jibia, con tiras de pejerrey, o incluso con tiras del mismo jurel, y con eso pescábamos. Y bueno, con el ánimo de poder replicar un poco lo que se hacía en Japón, nos empezamos a dar cuenta de que aquí en Chile había un potencial tremendo para poder capturar estas especies pequeñas. Hablemos de cabrillas pequeñas, cabinzas y especialmente jureles, de los cuales abunda mucho en la costa durante todo el año, especialmente en los muelles, porque se da una condición especial en los muelles que tiene que ver principalmente con el tema de la luz, que lo vamos a ver más adelante en detalle. Y así empieza a desarrollarse y nace lo que es la pesca ligera. Bueno, yo no sé si lo van a ver muy bien de acá. ¿Se ve un poquito claro? Me interesa que entiendan un poco, que se note que este es el aire y este es el agua. ¿Sí? Vale. Bueno, este es un resumen de lo que pasa durante el día y durante la noche con algunos organismos y cómo se comportan, principalmente el jurel, ¿ya? Porque es la especie, digamos, que vamos a buscar principalmente en el muelle. Durante el día y la noche ocurre un fenómeno
que se llama migración vertical. Esto es súper técnico, pero lo voy a tratar de explicar súper simple. Durante el día, todas las alguitas, las microalgas, producto de la luz del sol, se concentran en la superficie del mar, ¿ya? Sin embargo, todos los pececitos, los peces pasto, que son principalmente el alimento de peces como el jurel, evitan un poco el tema de la luz directa, ¿ya? Y durante el día se ubican en zonas más profundas. Pero durante la noche, cuando oscurece, todas estas alguitas, estas microalgas, que son las que le dan la coloración al mar, quedan haciendo fotosíntesis acá, ¿ya? Se concentran acá. Entonces cuando oscurece, y los peces como las anchovetas, los pejerrey, como ya no hay luz, suben y se empiezan a alimentar acá. ¿Y por qué acá arriba? Porque lo que comen, ellos van a comer principalmente larvitas de crustáceos, larvas de peces que se van a alimentar de las microalgas. Entonces aquí se genera todo un ecosistema durante la noche. Y es por eso que la pesca del jurel se da principalmente en el atardecer. Hay veces cuando durante el día, y eso pasa mucho ahora en invierno, la pesca del jurel a veces se da en la tarde y cuando oscurece ya se termina. Y eso básicamente porque generalmente lo que hacemos es buscarlos en zonas más profundas y no durante el tema de este ecosistema que se genera. No se da con mucha intensidad en el invierno, ¿ya? Es más marcado en primavera, pero ahí lo vamos a ver en las posteriores diapositivas. Ahí están los jureles. Dale la otra. Una anterior, esa. Entonces, lo primero que tenemos que entender de forma global es cómo se comporta esta especie, este recurso, el jurel, durante el año. Y principalmente en las estaciones. Entonces vamos a ir analizando una por una para ir entendiendo cuáles son las estrategias para poder pescarlo. Durante cada estación van a estar comiendo cosas distintas y eso nos va a hacer a nosotros tener que adaptarnos en cuanto a los señuelos que vamos a ocupar para poder hacerlos picar en el fondo, ¿ya? Porque este pez en particular, yo sé que muchos, y me incluyo, antes lo veíamos como una pesca relativamente simple. O sea, uno siempre ha dicho, oye, la pesca del jurel es ir al muelle, tirar y sacar. Y claro, cuando el jurel está activo, tú vas a tirar un pucho de cigarro o lo que sea y vas a sacar jurel. Pero la dificultad y la gracia de esta pesca es pescar jurel cuando nadie más está pescando. Porque el jurel tiene la particularidad y lo que lo hace entretenido es que es un pez muy, muy selectivo. Y eso está dado principalmente porque es un pez que tiene una visión muy desarrollada, sobre todo en la noche. Se quedó dormido el... Vamos a hablar. Bueno, en primavera en el mar pasa lo mismo que pasa en el desierto de la tierra. La tierra florece y en el mar también florece en primavera. ¿Qué significa eso? Que primavera es el momento en donde la mayoría de las especies deciden desovar con el objeto de poder asegurar la sobrevivencia de su especie, ¿ya? ¿Y por qué en primavera? Básicamente porque ellos desovan y todas esas larvitas que van a nacer, que van a eclosionar, van a tener alimento disponible, ¿ya? Y todo eso se basa en que en esa fecha el mar florece. ¿Qué significa eso? Que las microalgas, la concentración de microalgas en el mar aumenta. Y toda la especie desciende sobre ahí para que sus larvitas tengan, obviamente, disponibilidad de alimentos. Lo mismo que pasa en primavera cuando florecen los jardines, empiezan a aparecer los insectos, es el mismo fenómeno. Y lo mismo ocurre en el mar. No, déjala ahí nomás, en el anterior. Entonces, en primavera es una época donde generalmente vamos a tener buena pesca de jurel, pero los jureles que principalmente vamos a pescar son los jureles que se les llama en el concepto de pesquería
se hablan de dos tipos de jureles, que son la misma especie. Se habla de jureles migratorios y jureles residentes. Los jureles migratorios son generalmente esos jureles que están maduros sexualmente y que durante entre la primavera y el verano migran hacia aguas más oceánicas a desovar, ¿ya? Y los jureles residentes generalmente son esos jureles que todavía no tienen madurez sexual y por lo tanto aún se alimentan en la costa para alcanzar la talla de madurez y empezar a migrar hacia aguas más oceánicas. Entonces en primavera generalmente es muy probable hacer muy buenas pescas, pero de jureles residentes, que son jureles que no llegan a ser adultos, pero son jureles ya con un tamaño entre 15 a 20 centímetros. Promedio. Vale. Entonces, como les comenté, durante estos jureles, los jureles migratorios, que son los que en primavera salen a aguas oceánicas a desovar, justo antes de migrar, hay un periodo donde se alimentan activamente, y esto precisamente para que su desove sea obviamente abundante y de buena calidad. Siempre es necesario alimentarse bien antes. Por eso que primavera es una época donde particularmente se dan jureles de muy buena talla, además de todos los otros juveniles de jurel que podemos capturar. Bueno, en primavera también es una estación, es un momento del año donde, como florece también el mar de alguna forma, tenemos unos organismos que llegan con mucha abundancia a la costa, que son los llamados, se alimentan las ballenas de este organismo. A ver si alguien lo puede decir. Krill, que no sé quién me contó que lo habían confundido con... ¿Qué me contó el Walter, verdad? Tú. Entonces el krill generalmente entra en primavera, y cuando entra el krill en primavera, el jurel generalmente se alimenta de esto principalmente. Y aquí hay un cambio notorio en la estrategia de pesca. Generalmente en este periodo es cuando normalmente lo mejor que anda o funciona son los vinilos transparentes, ¿ya? Y los pesos bajos, o sea, estamos hablando de 1 gramo y menos en la cabeza plumada, ¿ya? Y esto básicamente porque el krill es un organismo que tiene un movimiento muy limitado, o sea, está prácticamente estático en el agua. Y si uno ocupa, por ejemplo, un vinilo donde le da más movimiento, el jurel está tan enfocado en ese tipo de alimento que no va a seguir una presa como un alevín, por ejemplo, ¿ya? Además del krill, en esta época, como hay peces que desovan, generan larvas, y las larvas chiquititas de peces en los primeros estados también tienen una movilidad muy reducida. Podrían considerarse zooplancton porque no son capaces ni siquiera de vencer las corrientes. Entonces el jurel en ese momento come de forma muy estática, o sea, no anda cazando, come de forma muy estática. Obviamente pueden haber excepciones en los muelles donde de repente sí van a estar muy activos cazando, pero generalmente cuando de repente uno en los muelles ve los jureles moviéndose y uno les lanza de todo y no pican, es porque están alimentándose de esto. Y ahí hay una cosa que explica que en esos casos en algunos muelles podamos ver los jureles comiendo y por más que le tiremos un montón de tipos de vinilo no los tomen. Y es porque es básicamente porque el jurel no está cazando en singular. O sea, no está cazando una presa en singular, sino que está comiendo, está simplemente avanzando, abriendo la boca y comiendo la mayor cantidad de krill que pueda, porque son organismos muy, muy pequeños, ¿ya? Entonces, en eso es difícil que siga un señuelo nuestro. Dale otro. Dale otro. Bueno, aquí hay una foto de un krill. Si se dan cuenta, aquí es un dedo de una persona y el krill es súper pequeñito. Entonces, como les comenté al inicio, o sea, hace un rato atrás, la estrategia aquí básicamente es ocupar
lo que emite de mejor forma el krill, que son básicamente gomas, pero transparentes, translúcidas, que en el atardecer o durante el día puedan de alguna forma también refractar la luz, porque ese brillo que también lo genera el krill, para los que han visto el krill en el agua, es un signo para que el jurel vaya y coma. ¿Cómo los vamos a imitar? Generalmente con cabezas plumadas, pero de peso muy bajo. O sea que bajen muy lento en el agua cuando uno los lanza, y que sean fácil de que la corriente se los pueda llevar, ¿ya? Si usamos, por ejemplo, cabezas plomadas de 3, 5 gramos, esos ya bajan demasiado rápido, independiente del diseño de la cabeza, ¿ya? Entonces, esos van a bajar muy rápido, probablemente van a pasar por donde está el jurel comiendo, y el jurel quizás lo va a ver, pero no lo va a seguir, ¿ya? El jurel en ese momento está enfocado en una capa de agua comiendo, porque el krill está ahí flotando, ¿ya? Yo puse aquí el multifilamento, porque el multifilamento, a diferencia de las líneas monofilamento en general, el multifilamento es menos denso que el agua de mar, por lo tanto tiende a flotar. Y en este caso especial, cuando queremos que nuestro señuelo flote, entre comillas, en el agua, el multifilamento puede ser un buen aliado, porque nos va a retener de alguna forma ese peso y va a hacer que baje aún mucho más lento. En comparación, si ocupamos, por ejemplo, un fluorocarbono o una línea éster, que se ocupa mucho, pero en casos cuando necesitamos que un peso muy bajito profundice más rápido. Bueno, aquí en el verano, ya cuando estamos de verano, ustedes saben, sube la temperatura del agua, entran las palometas, los monos, los atunes, las albacoras, todo eso. Pero aquí pasa un fenómeno, en la medida de que aumenta la temperatura del mar a nivel superficial, eso hace que baje la concentración de oxígeno. Y los jureles que son más grandes tienen un requerimiento de oxígeno mayor que un jurel, digamos, por unidad de peso, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Que un jurel más pequeño, su requerimiento va a ser más bajo, por lo tanto puede estar en zonas de menor oxígeno. Los jureles van a probablemente buscar aguas más frías, más profundas, que tienen mayor concentración de oxígeno, ¿ya? Entonces es más difícil en verano encontrar los jureles más grandes. Y además que, como les comenté anteriormente, en esa fecha generalmente van a aguas oceánicas a desovar. Dale nomás. Dale. A ver. Dale una atrás. Una un poquito más. ¿Quién sabe? Claro, acá. Ya. Bueno, cuando ya empezamos a entrar a otoño, empieza a bajar la temperatura. Generalmente aquí en la cuarta región, y creo que hasta la tercera, en verano se pueden alcanzar temperaturas de hasta 18 grados aproximadamente, ya en los picos más altos, que es más o menos la temperatura que está acá, entre 16 y 18. Para el jurel, de acuerdo a la bibliografía que hay, la temperatura óptima para que el jurel se alimente de la mejor forma y esté más activo, entre los 14 y los 16 grados. Ya es un dato, digamos, de pesquería. Se ocupa mucho para poder proyectar el crecimiento del jurel, de la biomasa que hay en Chile. Dale otro. Entonces, en otoño, como baja la temperatura, ya en otoño el jurel que se fue a desovar a agua oceánica empieza a retornar a la costa. Y como el agua en la costa empieza a bajar de temperatura, los jureles de mayor tamaño a acercarse más a la costa, y en otoño ya podemos empezar a encontrar. Quizás no en gran cantidad, como normalmente lo hacíamos en primavera, en verano incluso. Baja también la frecuencia de captura, pero muchas veces los tamaños son más considerables, y es básicamente porque los jureles que son reproductores ya uno los puede empezar a encontrar en los muelles durante el otoño y el invierno. Vale, bro. Bueno, aquí esto es básicamente un gráfico que mostraba que precisamente en el otoño se alcanzan más o menos las temperaturas ideales donde el jurel come mejor. Dale otro nomás. Eso ya.
es muy técnico. Bueno, ¿qué otra cosa pasa en otoño? Como dijimos anteriormente, en primavera, como florece el mar, hay muchas especies de peces que desovan y generan sus crías. Y esas larvitas que en algún momento fueron muy pequeñitas, en otoño ya alcanzan cierta talla. Por lo tanto, ya esas larvitas no son larvitas, ya pasan a ser alevines. En muchos casos alevines de pejerrey, alevines de anchoveta y de otras especies de pez. Entonces en otoño particularmente, y como llegan los jureles más grandes, entran exclusivamente a comer alevines. Y esto obviamente cambia la estrategia nuevamente de la pesca, para poder empezar a buscarlo. O sea, el krill empieza a caer en retirada. De hecho, yo diría que a finales de marzo, durante abril ya empieza como a retirarse o básicamente muere. Y empiezan a caer estos alevines. Entonces, y aquí ya no es la estrategia de tratar de imitar un krill, sino que ahora tenemos que imitar un alevín. Y ahí es cuando cambiamos, por ejemplo, el peso de la cabeza. Ya no ocupamos pesos tan bajos, sino que ya podemos ocupar 2 gramos, 3 gramos, 5, porque ya necesitamos generar movimientos más erráticos para generar un movimiento natural de un alevín cualquiera. Y bueno, en el invierno es una época, la verdad es que es bastante difícil para la pesca del jurel. O sea, yo lo que he notado en estos últimos años es que durante el invierno hay pesquería de jurel, pero no se da tan... Si se da en la costa, o a veces entran los jureles en la costa, es difícil hacerlos picar o la frecuencia de captura es muy baja, cuesta, ¿ya? Eso no quiere decir que el jurel no está, ¿ya? Porque generalmente las embarcaciones sí sacan jurel con red, ¿ya? Dale otra nomás. Bueno, aquí está un poco lo que les comentaba hace un ratito. Están los jureles que se van, que maduran y que se van a agua oceánica entre primavera y verano, y están los residentes, que son los que todavía no desovan y siguen alimentándose de la costa para llegar a ser un reproductor. Dale ahora. Ya. Esto a modo de anécdota cuando estén en los muelles y una especie de estrategia. Como dijimos anteriormente, hay algunos organismos en primavera que, por ejemplo, el krill, algunos larvitas de crustáceos que se dan en primavera, se les denomina plancton básicamente porque no pueden vencer la corriente por sí mismos, ¿ya? No es como un alevín de pez que sí puede nadar y moverse. Estos quedan a merced de la corriente. Entonces, una estrategia para poder identificar o saber dónde están comiendo los jureles en los muelles es, por ejemplo, basarse en las mareas. Cuando la marea sube, la marea baja, eso obviamente genera movimientos de masa de agua. Y eso, de alguna forma, cuando se mueve la masa de agua, también se mueve de alguna forma el alimento, ¿ya? Generalmente en los muelles, y yo creo que todos lo saben o lo han visto o lo han escuchado, siempre se habla de que donde está la luz o donde está el poste o la iluminación, siempre la pesca se da ahí. Y es básicamente porque ocurre el mismo fenómeno que les comenté al principio. Como la luz empieza a concentrar las microalgas, llegan ahí las larvitas de peces o de crustáceos a comer ahí y empieza a generarse todo el ecosistema. Llegan los alevines y llegan los jureles a comer ahí. Entonces ahí se genera todo el ambiente. Dale otro. Déjale acá. Lo que les comentaba, pues. Generalmente en los muelles, cuando la marea está bajando y empieza a retirarse la masa de agua, supongamos que la orilla está a este lado. Aquí está la orilla de la playa y acá está alta mar. Si la marea está bajando, generalmente la pesca se da como a este lado. Y es básicamente por esto mismo que yo puse acá. Porque los jureles esperan de alguna forma que la marea empiece a mover el alimento hacia allá.
Y caso contrario, cuando la marea está subiendo, se ponen en este otro lado. Dale otro. Cuando la marea alta o la baja, ustedes saben que hay un momento, o sea, eso yo diría que es algo como virtual, porque da la sensación de que el agua, cuando llega a la marea alta, como que se quedara quieta, como que no se moviera. Eso es como una sensación. Pero sí es efectivo de que realmente la masa de agua no se mueve tanto. Por lo tanto, cuando se da esa condición, uno podría pescar en un muelle abarcando en forma de abanico, porque uno asume de que el alimento no está en movimiento, sino que está detenida en una zona. Recordemos que son organismos que no vencen la corriente, por lo tanto no pueden nadar ni para allá ni para acá. Dale uno, porque no sé, no, atrás. Atrás de nuevo, que pensé que está animado. El tema del viento. El tema del viento tiene un efecto en el movimiento de las masas de agua, ¿ya? Entonces hay que considerarlo cuando uno pesca en un muelle o en un roquerío bajo, ¿ya? El viento es particularmente complicado porque como estamos ocupando señuelos que son tan pequeños, el viento en general tiene un efecto sobre la línea. Por muy delgada que sea la línea, tiene un efecto. Y eso hace que de alguna forma, en algunos casos, si el jurel está comiendo a cierta altura, no logremos llegar ahí donde está comiendo, ¿ya? Entonces ahí generalmente uno opta por ocupar un peso un poco más grande o ocupar una línea que sea más densa que el agua de mar, por lo tanto que no flote como el multifilamento, que sea un fluorocarbono o un éster, generalmente. Dale otro. Por ejemplo acá, si tenemos viento a favor, ¿qué significa eso? Que si el viento viene, nos pega en la espalda, para evitar que el viento levante la línea y nos saque un poco el señuelo, uno opta por tratar de que la línea esté siempre dentro del agua, ¿ya? Para que sea la menor cantidad o tenga el menor impacto el viento sobre ella. Ya, eso es como una estrategia, una cosa de posición en el muelle, ¿no? Como les dije también anteriormente, el viento tiene efectos en la masa de agua. Si tenemos un viento que va en dirección hacia el muelle, el viento empieza a generar un arrastre del agua superficial, y eso también puede provocar de que en estos casos el alimento no quede precisamente más allá, sino que a veces la pesca está aquí en la orilla, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, en el muelle acá de Sifuncho, la pesca estaba en la orilla. Empecé buscando adelante, hasta que llegué a la orilla y la pesca estaba ahí. La comida estaba ahí en la orilla. Y era porque teníamos el viento así, ¿ya? Y se dio esta condición. Dale otro. Ya, esto es una cosa súper estándar, o sea, es algo bien estandarizado que uno lo puede aplicar para obtener resultados, por lo menos tratar de abarcar todas las capas de agua. Es algo que funciona bastante en los muelles. Dale. Entonces, disculpen la animación, pero lo primero que vamos a hacer es lanzar. Contamos, dale otro. Contamos un segundo, dale otro. Y empezamos a recoger de forma lineal, sin darle tirones, solamente lineal. Dale otro. Lo mismo, pero contamos 5 segundos. Dale otro. Lo mismo, recogemos lineal. Dale de nuevo. Lanzamos y contamos 10 segundos. Y lo mismo, recogemos lineal. Esto es súper básico. Esto es una forma de poder buscar en un muelle el pique, ¿ya? Eso es de forma lineal. Con eso vamos a abarcar casi la mayoría de la capa de agua en un muelle, que generalmente los muelles no tienen más de 5 metros de profundidad.
Y con esto abarcamos casi todo. Ah, bueno, ahí no se nota muy bien, pero lo mismo de recién. Lanzamos, contamos un segundo, aquí recogemos y damos pausas. O sea, avanzamos un poco y nos detenemos. Avanzamos un poco y nos detenemos. Y contamos 1, 5 segundos y 10 segundos también para recorrer toda la columna de agua. Dale nomás. Dale otro. Ya. Aquí una de las particularidades del jurel es que, a diferencia de otra especie, el jurel es un pez que puede comer desde cualquier ángulo. O sea, el jurel de arriba puede comer hacia abajo, o de abajo puede comer hacia arriba, de lado. No tiene una dirección como otros peces que tienen un instinto más cazador, que generalmente buscan embestir o acechan más a su presa. El jurel, como es un pez que generalmente se alimenta de organismos estáticos, generalmente, tiene esto de que come en distintos ángulos. ¿Ya? Dale. Ah, no, dale la anterior, por favor. Todos sabemos que la boca del jurel en particular siempre se nos sueltan los jureles cuando pescamos. Todos hemos percibido de que el jurel tiene la boca muy blanda. Y en esta pesca cobra importancia el equipo que vamos a ocupar. Porque una de las claves para el éxito de lograr la captura final del pez es lograr clavarlo en el momento exacto en el que pica. ¿Y eso por qué? Dale la otra. Cuando nosotros no logramos sentir el momento exacto del pique, el jurel va a tomar el cebo y, como cualquier otro pez, se va a dar la vuelta y va a arrancar, y ahí nosotros recién vamos a sentir la cargada en la caña y vamos a clavar. Cuando eso sucede, generalmente la clavada o el pez ya se dio vuelta, por lo tanto la clavada es en el costado, es en la comisura lateral de la boca. ¿Puedes retroceder una? Y como les comenté, la comisura lateral es la parte más blanda de la boca del jurel. Cuando eso pasa, es muy probable que el jurel se suelte o se rompa. ¿Ya? Avanza ahora. Cuando nosotros logramos clavar en el momento exacto, la clavada siempre es en la zona superior del jurel. Busquen fotos de pesca del jurel y cómo están algunos piques. Generalmente, la gente que hace esta pesca, todos los piques son así, porque tienen equipos específicos para eso. Y ahí cobra importancia que las líneas sean muy delgadas, que las cañas sean tremendamente sensitivas, y también la técnica, o sea, lograr sentir el momento en que el jurel toma el cebo. Y es difícil porque, como les dije anteriormente, esto no es como una corvina que te agarra el señuelo y tú sientes al tiro el golpe. El jurel a veces te puede comer de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como generalmente a veces también hace el lenguado, que uno viene con el pejerrey, los que pescan con pejerrey, y el lenguado pica y se viene hacia acá y uno no siente el peso hasta que ya se dio vuelta o llegó recogiendo hasta la orilla. Entonces, estrategias. Les voy a mostrar diversas situaciones en cómo podríamos actuar dependiendo cómo está comiendo el jurel. Hay veces que el jurel está comiendo, uno está pescando en el muelle y siente golpes en la línea y clava y no pasa nada. Hay momentos en que por alguna razón el jurel está comiendo muy rápido. Eso significa que se mete el cebo en la boca y lo bota al tiro. Una estrategia es acortar el largo de la cola. ¿Ya? Esto es súper efectivo. En esos momentos en cuando uno siente golpes pero no logra concretar. Hay una época del año, bueno, aquí en el norte creo que no lo he visto mucho, pero se da más de la cuarta región hacia el sur. Hay un momento en donde, me parece que es en otoño, hay un tipo de gusanos que se llaman poliquetos que nadan en la superficie. Los que son de la cuarta región lo habrán visto en los muelles de Tongoy y de Puerto Aldea. Ahí así.
Eh, cuando se dan ese tipo de poliquetos de gusanito, ahí la pesca del jurel es con pesos bien bajitos y es sobre la superficie del agua. O sea, uno lanza y recoge y viene por arriba, de forma lineal. Ya, eso es un caso muy puntual. Y bueno, esto ya se los había comentado de cuando cambiamos del color de la goma. En una época si están comiendo alevines o si están comiendo krill. Y en la época cuando están comiendo probablemente alevines de anchoveta, de sardina, de pejerrey, uno opta por subir el peso del... ¿Por qué? Porque como se hunde más rápido, uno lo puede levantar y genera un movimiento más errático, ¿ya? Y eso va a imitar de mejor forma lo que el jurel está comiendo, y por lo tanto vamos a captar con más eficacia su atención. Dale otro. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero no importa. Bueno, estas son colas típicas, son, digamos que todas son genéricas porque cada una de ellas tiene un nombre de acuerdo a su diseño. A estas le llaman leaf tail, que es como, leaf tail es de hoja, como cola de una hoja, de un árbol. Las paddle tail, las groove tail, las twin tail. Bueno, son nombres técnicos, pero en el fondo aquí la colita más fácil de usar es esta. Estas son las pintail, si mal no recuerdo. Son las colas más simples de usar. Son las que deberíamos empezar a usar cuando partimos la jornada. No, antes. Dependiendo de la respuesta o de lo que logremos detectar que están comiendo, si estamos, por ejemplo, en primavera, a ver, aquí una pregunta. Si estamos en primavera, ¿nos vamos por aquí o nos vamos por acá? Por arriba. ¿Por qué por arriba? Por el efecto del medio que se parece más a un krill. Ya, perfecto. Estas gomas de acá, las groove tail y las paddle tail, generan movimiento. Y estos imitan mejor, o esas vibraciones son más similares a un alevín de algún pez. Entonces esto, como si recuerdas la diapositiva, esto lo vamos a ocupar generalmente en otoño, que es cuando vamos a encontrar esos alevines de esas larvitas que desovaron en primavera y que crecieron y en otoño ya están un poquito más grandes. Esas. Y estas generalmente en épocas de primavera-verano, cuando sí podemos encontrar krill. Dale otro. Ya. Esto lo quise poner al último porque lo más importante era porque pudieran entender el concepto digamos, de la pesca del jurel. Los equipos ya va a depender de cada uno, obviamente del presupuesto de cada uno. Yo aquí solamente les voy a mostrar algunas características, cosas de que con estas características puedan, de acuerdo a sus intereses, presupuesto, etcétera, buscar lo más parecido a esto, ¿ya? Generalmente se ocupan cañas de 1,90 m hasta 2,2 m, ¿ya? Eso es un rango, allá depende de cada uno cómo se sienta más cómodo. Si pescan un muelle, una caña más corta; si pescan un roquerío, una un poquito más larga. Para la pesca del jurel específicamente se ocupan cañas que están seteadas como cañas de puntera sólida, y eso generalmente las etiquetas lo mencionan, ¿ya? ¿Por qué puntera sólida? Básicamente por las punteras tubulares son más rígidas, y lo que se necesita aquí es que la puntera sea una puntera más flexible, cosa de que genere la menor resistencia cuando el jurel toma el cebo, ¿ya? Y aparte que acusa mejor también esos piques sutiles del jurel. El tamaño de los carretes es de 500 a 2000, ese es un rango, también depende de ustedes, de lo que les acomode más, de cómo va a estar balanceado con la caña, etcétera. Generalmente, idealmente, carretes de velocidad. A pesar de que son carretes pequeños, de bobinas muy pequeñas, ideal que sean de relaciones de sobre 6, lo más rápido posible, ¿ya? Es importante porque generalmente en la técnica de pesca vamos a hacer movimientos que necesitan o requieren una recuperación de línea rápida, ¿ya? La bobina del perfil bajo, porque como vamos a ocupar líneas muy delgadas, si ocupamos carretes con
con bobinas de perfil, digamos, no tan bajo, vamos a tener que estar rellenando porque las líneas como son tan delgadas, el espacio que ocupan en la bobina es muy poquito, ¿ya? Líneas multifilamento esterofluorocarbono, ¿ya? Las líneas, como les comenté a un inicio, van a depender de la situación de pesca, o sea, hay veces donde el multifilamento nos ayuda, otras veces cuando necesitamos profundizar más un peso liviano, vamos a ocupar monofilamento, por ejemplo, ¿ya? Las medidas, idealmente, en nomenclatura japonesa, de 0,15 hasta 0,5 o a 0,4 creo que sería como lo más indicado, ¿ya? Eso ya depende de usted, o sea, 0,15 es bastante delgado, ahí ya requiere una destreza del pescador para no estar cortando y reventando a cada rato la línea, ¿ya? Eso va a depender del freno de carrete, de la caña, de la potencia de la caña también. Discos de freno de baja inercia, eso, bueno, como ha avanzado y se ha desarrollado mucho esta pesca, hoy día hay marcas que están desarrollando discos de freno específicos para estos carretes para que se puedan usar líneas mucho más delgadas aún, cosa de que cuando uno tiene un pique y clave no se genere un pic de tensión que reviente la línea y eso que lo absorba, digamos, el freno del carrete. Pero para que lo pueda absorber el freno del carrete y ese disco empiece a patinar, tiene que girar con la menor tensión, ¿ya? Eso también es muy técnico, así que no vamos a profundizar mucho en eso. Y bueno, los señuelos. Para esta pesca idealmente jig heads, a pesar de que igual se pueden ocupar micro jigs, señuelos chiquititos, eso va a depender también del gusto de cada uno. Lo que sí, para el uso de jigs y señuelos pequeñitos es recomendable ahí una caña, pero ya no de puntera sólida, sino que de puntera tubular, ¿ya? Y las gomas, los vinilos, como les mostré anteriormente, de distintas formas. Aquí no hay una regla fija ni establecida, o sea, la pesca del jurel es tan relativa, hay veces donde van a comer una goma de una forma y de un color, otro día va a ser de otra forma y de otro color, y así. Eso es lo entretenido, buscar el pique en la jornada, buscar cómo están comiendo, buscar qué están comiendo. Está el otro. Ya, y bueno, para ir terminando, consideraciones importantes. El tamaño y color de las gomas debe tener relación con el tamaño y color del alimento de la época. Lo que hablamos anteriormente, si estamos en una época de krill, vamos a ocupar gomas translúcidas, transparentes, pequeñas. Y si están comiendo alevines, obviamente colas un poco más largas, de 2-3 pulgadas, y probablemente colores que asimilen alevines. El plancton, que son los organismos pequeñitos, no pueden vencer las corrientes, por lo que el plancton irá donde vaya la corriente, lo que dijimos del tema de las mareas. El plancton se va a mover con las mareas, así que por eso que es importante interpretar cuando uno va a un muelle, aunque uno diga que da lo mismo en un muelle, las mareas sí importan en esta pesca. El jurel, sobre todo de mayor tamaño, buscará siempre sombras o zonas oscuras. Eso me parece que no lo dije, pero esto siempre... Yo he tratado de saber por qué, pero siempre pasa. A veces en los muelles donde está llegando la luz directa, a veces el jurel más grande se da justo detrás de la luz, donde no está llegando directamente. No sé si tendrá que ver con una cosa de más viejo, más mañoso, ¿no? No sé. Mareas ideales para el jurel son aquellas con poca diferencia entre la llena y la baja. Lo mismo, o sea, mientras menor es la diferencia, menor es el movimiento de la masa de agua, por lo tanto eso nos asegura de que la comida no se va a mover tanto, ¿ya? Y nos va a dar más horas para estar pescando ahí. El alimento principal del jurel son eufasios, que es el nombre científico, o sea, digamos el nombre más técnico, que es el krill, en los periodos cálidos, y las larvas zoeas de peces en periodos fríos. Bueno, lo que les dije también en el tema del otoño cuando están los alevines más larguitos. Eso sería la presentación, chiquillos. No sé si hay alguna... Tremenda presentación de nuestro amigo Felipe.
te lo agradecemos. Estoy acá abajito porque quiero ver si hay alguien que tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. ¿Alguna pregunta por aquí por allá? ¿Ninguna? ¿A la una? ¿Pregunta? ¿No? ¿Una? ¿A las dos? ¿A las tres? Ya, voy a subir, amigo. Felipe, voy a apagar esto y voy a subir, ¿ya? Porque se acopla. Ya, amigo, te voy a dar las gracias en nombre del club. Amigo, te pasaste una vez más sorprendiéndonos con la capacidad que tienes de entregar tu conocimiento. Yo sé que llevas muchos años practicando esto, estás dedicado, has fabricado tus propias piezas y eso es muy importante para poder explicarlo acá con todos los amigos. Una pesca muy bonita, la practicamos en algún momento, así que el desafío está, ¿ya? Mira, tengo esta caña, ¿ya? Que la vamos a entregar mañana para las personas es de ultralight, 1,80 m, de 2 a 10 gramos, para la persona que saque el primer jurel y lo publique en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Así que te voy a entregar también un reconocimiento. Voy a decirle al Mauricio que suba, ¿ah? Para que te entregue el reconocimiento. Aunque no veníamos preparados. Ya, bonito. Bueno, nosotros en Chile tenemos cosas muy bonitas, somos solidarios, se dice, pero también somos re chaqueteros. Entonces yo quisiera destacar el enorme trabajo ya de décadas de Felipe como un difusor de la pesca recreativa, me atrevería a decir dentro de los mejores de Chile. Y nosotros tenemos el agrado de haber contado con esta clínica y queremos conmemorar esto con este pequeño galvano, amigo mío, y agradecerte por todos los años de entrega. Ya, repetimos el abrazo entonces para Felipe. La foto de rigor. ¿Foto? ¿Foto? ¿Vas a sacar tú la foto, Johnny? Bueno, amigo. Yo te sigo por OnlyFans. Ya, amigo, muchas gracias. De nuevo el abrazo para ti, Felipe, muchas gracias. Y vamos a continuar con esta actividad, pues, amigo. Toma, te lo regalo también. Ya, ¿dónde está mi coanimadora? Está curado ya. No, mentira, ahí está, compadre. Ya, ¿qué es lo que se viene ahora? Un hermoso y divertido campeonato de dominó.